El día de hoy quiero hacer énfasis como parte e integrante de la bancada naranja sobre la discusión, la importancia de la discusión de la acción de inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que es algo que, como saben, Morena aprobó dentro de este mar de iniciativas que Fast Track han estado una y otra vez aprobando en este periodo legislativo, pues que tiene además un impacto específico sobre la vida cotidiana de las personas. A Movimiento Ciudadano le preocupa mucho que una herramienta como esta se utilice para seguir perpetuando la situación de injusticia que viven las y los mexicanos desde hace décadas en todo el territorio. Como sabemos, las cárceles están llenas de personas inocentes. Las cárceles están llenas de personas pobres. Las cárceles están llenas de jóvenes y de mujeres que en un más de un 60% no tienen una sentencia y siguen en la prisión porque no ha sido el sistema judicial capaz de generarles una alternativa. Y la prisión preventiva oficiosa va a venir a profundizar esa crisis que vivimos hoy en día, que para nada resuelve los problemas de injusticia de nuestro país. Por eso el día de ayer presenté en mi derecho como diputada un derecho de petición dirigido a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, pidiéndole que incorporara en el orden del día de ayer, que fue su última sesión, la discusión de la discusión, perdón, que era acá, la discusión del dictamen elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, en donde pone obviamente a discusión la inconstitucionalidad de esta reforma realizada por Morena y donde se puntea con una exigencia concreta, técnica, basada en la norma, en la nuestra y en la norma internacional, que la prisión preventiva oficiosa tiene que seguir los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y uno de los principales elementos a seguir tiene que ser el derecho al debido proceso. Y desafortunadamente ayer no se discutió, no se enlistó en los asuntos, no se le dio trámite en este enlistamiento en el que ya se encuentra el documento y pasará a ser uno de los pendientes de la siguiente corte. Preocupa demasiado de nuevo porque para Movimiento Ciudadano el acceso a la justicia es uno de los pendientes más importantes de la gente, porque dijimos desde un inicio que este remedio de reforma judicial que Morena hizo no iba a solucionar los problemas, solo a profundizarlos, y que en esta lógica, si no se reforma de manera profunda las fiscalías, los ministerios públicos y el sistema de sentencias para la población, vamos a seguir teniendo problemas con los ciudadanos de a pie todos los días que siguen sin tener acceso a la justicia. Por eso el día de hoy estaremos presentando una reforma constitucional para que el elemento de prisión preventiva oficiosa quede de acuerdo a los estándares internacionales y que podamos estar viviendo una nueva era en materia de justicia para nuestro país. Movimiento Ciudadano no quitará el dedo del renglón para que la gente en nuestro país tenga acceso a la justicia y de nuevo recalcar la importancia que la nueva Corte integre con fecha y término específico esta discusión sobre la acción de inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. No quiero alargarme mucho más en un tema tan importante como este, pero sí decir que la Corte, que el día de ayer terminó sus funciones en esta última sesión, tenía que entrarle al tema, tenía que estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos que durante mucho tiempo depositaron su confianza en ellos con sendas resoluciones, y este es un asunto al que no podían rehuirle. Desafortunadamente patearon el balón y tocará a la siguiente Corte discutirlo. Esperemos que no duerma el sueño de los justos y que lo enliste a la brevedad. Eso es el cuanto. Gracias, diputada. Tenemos una pregunta. Le pregunta Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿Qué tal, diputada? Buen día. Preguntarte sobre la reforma electoral. Sabemos que esto que quedó pendiente en la Corte, pues es muy importante también porque, bueno, los organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado, ¿no? De que
pues que se desaparezca porque es violatorio de los derechos humanos. Pero hace una semana decía el presidente electo de la Corte que no se podía pronunciar porque todavía no asumía funciones, pero que lo iban a analizar. Y mi segunda pregunta es la participación de MC en la reforma electoral, que ya van a empezar los foros, y de acuerdo a los morenistas, pues dicen que no va a ser una repetición de lo que vimos con los foros del Poder Judicial, que pues era puerta cerrada, con puras amistades. Entonces, ¿qué va a hacer MC? ¿Ya tiene propuestas? ¿Qué es lo que están haciendo pues para participar? Si se lo van a hacer. Claro que sí, Margarita, muchas gracias por la pregunta. Quizás precisar con lo que comentas sobre la prisión preventiva oficiosa, que la iniciativa que estamos presentando el día de hoy como Movimiento Ciudadano es para reformar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, porque se contrapone con el artículo 1 constitucional. Y por eso mismo es importante que no solamente se le pida y se le exija a la siguiente corte que resuelva la acción de inconstitucionalidad, sino también desde el Poder Judicial hacer nuestro trabajo, porque no podemos dejar a las personas una vez más en una clara violación a sus derechos humanos. Quienes estén en esa puerta en donde un Poder Judicial sea incapaz de resolverle su problema y quienes se encuentran hoy ya en la prisión sin sentencia. De nuevo, las cárceles están llenas en más de un 60% de personas que no tienen sentencia y la prisión preventiva oficiosa solamente va a profundizar y agravar la situación y la violación de derechos humanos de las personas. Y con lo que respecta a la reforma electoral, ya por la mañana Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, estipulaba de manera muy clara la disposición que tiene Movimiento Ciudadano para dialogar con el oficialismo y construir una reforma electoral que le permita a los ciudadanos acceder al poder. Nosotros nunca vamos a rehuir de una conversación institucional oficial para el beneficio de las personas. Sin lugar a dudas, una reforma electoral que le dé el poder a la gente para acceder a representar a sus comunidades. Muchas personas sueñan con representar a sus comunidades, con defenderlas desde el gobierno y desde las distintas instancias del poder político. Por eso es importante una reforma electoral. Sin embargo, si esta reforma electoral solo emana de un partido oficialista con su bloque oficialista, se pierde el espíritu de representación y de pluralidad del país. Nos preocupa sobremanera que la convocatoria de una reforma electoral surja desde la presidencia de la República. Este país lleva muchos años tratando de superar la sombra de la presidencia imperialista, este concepto que durante el priato, durante décadas, estuvimos padeciendo y que parecería que Morena tiene de nuevo la intención de volverlo a instalar. Tendría que ser una amplia convocatoria de todos los sectores del país, que estuvieran involucradas todas las voces y toda la representatividad, porque solamente así se puede construir una reforma donde las juventudes, por ejemplo, puedan tener acceso al poder. Nosotros, como Movimiento Ciudadano, desde hace muchos años hemos tenido propuestas concretas para una reforma electoral de nuestro país. Nosotros hemos puesto sobre la mesa desde el principio, fuimos los primeros en poner sobre la mesa la disminución de las prerrogativas y del financiamiento para los partidos políticos. No pueden haber partidos multimillonarios y milmillonarios con un pueblo pobre. Por eso hemos señalado también nuestra preocupación de que Morena sea el partido más caro, no solo de México, sino del mundo. Más de 30,000 millones de pesos se le ha dado a Morena en los últimos 10 años como parte de las prerrogativas en un país en donde podrían haberse utilizado para muchas otras cosas más. 30,000 millones de pesos alcanza para una línea de metro y media. 30,000 millones de pesos alcanzan para 35 líneas de Metrobús. Nada más poniendo en términos prácticos y a propósito del Tren Maya y el accidente que tuvo el día de ayer, la importancia de darle mantenimiento y crecer la red de transporte público en nuestro país. Sin embargo, las prioridades de ellos no están ahí. Nosotros hemos dicho siempre también que las juventudes están listas para tomar a México en sus manos y representarlo. México es joven y tendríamos que estar pensando de qué manera una reforma electoral les permite a ellos tener acceso al poder en sus propios términos. Disminuir la edad para votar tendría que ser una discusión importante en esta reforma, o incluso también el voto electrónico, no solo para las juventudes, sino para la población, pero especialmente para las juventudes porque es hablar en su idioma. Ellos quieren participar, así lo demostraron en la elección pasada.
La población de 18 años de la elección presidencial pasada votó en un 62%. Están listos, pero en sus propios términos y su vida comunitaria está aquí. Su vida política tendría que estar también aquí. Así que basta de decir que las juventudes no quieren participar, simplemente no quieren participar en los términos de la vieja política. Diputada, y sobre el presupuesto que va a solicitar el INE, el proyecto de presupuesto del INE, ¿ustedes están de acuerdo en que se les diera esa cantidad? Y bueno, pues vemos que por obvias razones, pues Morena se llevaría 221 millones de pesos para sus prerrogativas. ¿Ustedes están de acuerdo en ese presupuesto o coincidirían con el diputado Monreal que dice que hay que hacer el recorte para que alcance para todos, no nomás para uno? Y si me puedes comentar la, la bienvenida que le van a dar a Enrique de la Madrid, deja al PRI, pues para irse a Movimiento Ciudadano, como en calidad de que llegaría, de testigo protegido o qué. Qué buena pregunta esta última. Bueno, a ver, ya ha sido muy puntual el diputado Juan Zavala, que es nuestro representante ante el Instituto Nacional Electoral, de la posición clara de Movimiento Ciudadano de que Morena no puede seguir siendo el partido más caro del mundo. Y en esa sintonía nosotros seguiremos siempre insistiendo de la importancia de que se ejerza un presupuesto austero, por supuesto, pero tampoco, ojo, sin quitarle el presupuesto que necesitan los órganos electorales, porque ahí hay una discusión que es una trampa, como también la trampa de los diputados plurinominales, que ya decíamos por ahí hace unos minutos que a Morena no le gustan los diputados plurinominales, los que no son de ellos, porque parece que no tienen ningún problema que, por ejemplo, pues en sus coordinaciones parlamentarias las encabecen dos diputados plurinominales o incluso quien está al frente de la comisión electoral sea una persona que toda su vida ha sido un congresista plurinominal. Creo que lo que tenemos que hacer es entrar de fondo a la discusión, no de los plurinominales como tal, sino de la sobrerepresentación, este fraude de la sobrerepresentación que tuvo el Congreso mexicano en esta elección, donde a Morena y a sus aliados, el PT y el Verde, se les dieron más diputados y senadores de los que les correspondía. Nada más para recordar los datos, las votaciones al Congreso Federal, que son además votaciones que van las personas a la urna. Ustedes recordarán que tienen una urna que dice diputados federales, una urna que dice senadores, una urna que dice presidente de la República en las elecciones federales. Y en esas votaciones, Movimiento Ciudadano obtuvo el 11% de la votación. El PT obtuvo el 5% de la votación y el Verde Ecologista obtuvo el 8% de la población. Y aún así, Movimiento Ciudadano tiene 27 diputados, el PT tiene 38 y el Verde tiene casi 80. Ese es el fraude de la sobrerepresentación. Por eso, para Movimiento Ciudadano, una reforma electoral tendría que incluir también esta discusión, porque un voto ciudadano a favor de Movimiento Ciudadano no puede valer menos que un voto a favor de una coalición. La Constitución le da el privilegio a los partidos políticos por encima de las coaliciones para defender los derechos de los ciudadanos. Y no podría bajo ninguna circunstancia valer más el voto por una coalición, que eso es lo que está haciendo el tribunal y lo que hizo en su momento al generarle esta sobrerepresentación, que además, dicho sea de paso, nos ha tenido en este maremoto de reformas al régimen político del país. Sin esa sobrerepresentación no hubiera sido posible hacerlo. Hoy el Congreso no está representado como la gente votó, y si quieren hablar de una reforma electoral tendríamos que empezar por ello. Y con respecto a el tema de Enrique de la Madrid, el día de ayer nos acompañó en nuestra plenaria de la bancada naranja del Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México. Es un amigo cercano de muchos de nosotros, le reconocemos su talento y la visión que ha tenido para el país en temas muy concretos como son los urbanos, y siempre hacemos invitaciones a personalidades que les tenemos no solamente cariño, sino reconocimiento, y el día de ayer nos dio mucho gusto que Enrique nos acompañara. Vamos a ver las cosas cómo van caminando, pero lo que siempre ha intentado Movimiento Ciudadano en estos momentos, pero también desde varias elecciones atrás, es que nuestro país tenga una realineación de fuerzas políticas y que nosotros representemos a esas personas que quieren una alternativa frente al régimen y quienes quieran una alternativa frente al régimen, reconociendo además que el PRIAN no logró generar bienestar para nuestro país, van a ser siempre bienvenidos a nuestro movimiento. Gil Molina, de Canal 11. Gracias.
Diputada, primero, buenos días. Yo quisiera preguntarle cuáles son los detalles finos de esta reforma que plantea Movimiento Ciudadano de la prisión preventiva oficiosa, porque la ministra Loretta Ortiz reconoció que si bien es inconvencional con los tratados internacionales suscritos por México, también dijo que hubiese sido suicida que la Corte en funciones debatiera el tema porque no había consenso. También ahí en esta pregunta, ¿cuál sería el llamado a la nueva Corte que entra en funciones el 1 de septiembre, por favor? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Quizás tener un poco de contexto precisamente para poner sobre la mesa la importancia que tiene, por un lado, que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, haga su trabajo sobre la resolución de la acción de inconstitucionalidad con base en el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat. Es la primera parte, digamos, de este proceso para poder hacer de la prisión preventiva oficiosa lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclama, que es que no sea violatoria de los derechos humanos. Y por el otro lado, la reforma constitucional, que tendría que emanar desde el Poder Legislativo, porque no podemos rehuir tampoco a nuestra responsabilidad. Miren, en la sesión del 12 de agosto del 2025, la ministra Ríos Farjat solicitó incluir en la última sesión esta acción de inconstitucionalidad, es la 49-2021, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para reinterpretar el artículo 19 de la Constitución y eliminar el carácter automático de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió este 12 de agosto, por 9 votos en contra de 1, no discutirla. Se quedó enlistada. Por eso el llamado a la siguiente Corte es que de manera inmediata le ponga plazo y fecha a la discusión de la acción de inconstitucionalidad 49-2021 para que las personas no se vean violentadas en sus derechos humanos y se acate la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2024, la Suprema Corte emitió un acuerdo mediante el cual ordena que no se inaplique la prisión preventiva oficiosa hasta que la Suprema Corte no emita un criterio al respecto. Por eso en este momento de limbo necesitamos darle a las personas herramientas, porque no olvidemos que el 60% de las personas en prisión no cuentan con sentencia. Decir también que lo que vamos a hacer nosotros es reformular en la Constitución el carácter de la prisión preventiva oficiosa para que no se contravenga con el primero constitucional. Y de esa manera el criterio que tenga que emitir la Corte junto con la Constitución política puedan cerrar la pinza para proteger los derechos de todas las personas de nuestro país. Muchas gracias. Y en otro tema, tengo entendido que la tercera comisión permanente se reunió, la comisión que usted integra, para analizar la ratificación de Genaro Villamil como presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Primero, si fue así, y segundo, cuáles fueron las condiciones para esta ratificación. Gracias. Gracias. Útula. Lo de Genaro Villamil es un asunto que todavía no genera el consenso que el oficialismo está buscando. Nosotros estaremos en la espera de que pongan ese tema sobre la mesa. Para Movimiento Ciudadano es muy importante analizar todos y cada uno de los nombramientos, y el sistema de radiodifusión del país es una de las herramientas más importantes para comunicar a la población a lo largo y ancho del territorio. Hemos estado también muy pendientes de la discusión para los embajadores, que eso es lo que irá el día de hoy a la sesión permanente. Dos votaciones para las embajadas ya mencionadas, y además vendrá un momento de discusión de agenda política y de iniciativa. Es decir, se reunieron, pero no lo pusieron en la orden del día. No, que yo recuerde no, pero ahora te la pasamos para que lo revisen. No ha sido ratificado hasta el momento. No. Gracias. No tendremos más preguntas, magistrada diputada. Muchas gracias. Gracias. A usted. Perdón.